Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Spa, en la categoría Spotlight o carrera destacada semanal. Esta semana tenemos el Porsche Carrera del 2014, el 911, que es estupendo, es tracción total de serie o tracción integral, pero le hice una configuración que ya consigues en la biblioteca de la comunidad. Es una configuración tracción trasera. Le cambié la transmisión y le puse un motor V8 cilindros de poco más de 4 litros. Con biturbo, ¿de acuerdo? Tiene gomas de carrera y tiene todo lo necesario para meterse en la pelea del podio, mientras que están aquí varios compañeros peleándose y me pone allí también en riesgo. Tuve que frenar bastante para no impactarlo de forma dramática al compañero que llevaba adelante, y ahí varios corredores se salen perdiendo el control. Aprovecho allí esos deslizamientos para hacer el adelantamiento efectivo y ahora posicionarme en la 10ª plaza de la parrilla, cuando los corredores que van adelante también están haciendo un esfuerzo por conseguir mejores posiciones, pero se están rezagando rápidamente. ¿O será que tenemos bastante desarrollo de velocidad punta? Lo cierto es que aquí me estoy peleando aquí con Rogney, haciéndole un pequeño contacto allí para hacerle saber que me estoy metiendo por la parte interna de la curva, así que no tuvo más remedio que moverse para dejarme pasar. Aquí también se va Chris, se va en lo más alto de la curva sin tracción, tuvo que frenar bastante para no salirse del asfalto, y nosotros aprovechamos allí para seguir adelantando y estamos en la 8ª plaza, muy cerca del compañero Miglol 3 Narvalo, que está aquí también peleándose con el coche. Ahí lo veo tambaleándose la cola, está perdiendo grid y buscando allí para tratar de no salirse del piano y que no le vayan a poner una penalización, pero la cosa se está poniendo caliente, señores. Ahora repito la maniobra, me meto por la parte interna aprovechando la tracción que me da ese balance de peso-potencia con esta configuración, y ahora ya estoy muy cerca de hacer un adelantamiento simultáneo y se va largo allí otro corredor y me pongo detrás de Salimar 2857, que está también buscando la forma de mantener el coche dentro de la trazada. Ahí le doy un pequeño contacto en la parte posterior avisándole que vengo yo aquí adelantando, pero consiguiendo mejor desempeño, mejor salida a la curva. Mientras que ya estamos ocupando la 5ª plaza, veo en la tabla que tenemos adelante a True 1983 con una penalización de 1 segundo encima en su contra, que está a 2,8. Así que ya me estoy acercando rápidamente a los líderes y vamos a meternos muy pronto en esa pelea, señores. Apenas son 3 vueltas pautadas en el circuito y por ahora esta configuración está sirviendo bastante. Tiene un rendimiento fenomenal por encima de muchos de los corredores de la parrilla. Así que ya vamos a entrar al siguiente corte a la derecha. Tenemos que frenar bastante y ser precavidos y suavizar allí la dirección para que no se vaya a extraviar la cola. Y entramos en la curva ascendente, característica y legendaria de este circuito. Salimos con muy buena estabilidad y potencia, lo suficiente como para seguir descontándole tiempo a los compañeros que van adelante. Ya estoy allí cerquita, ya estoy muy pegadito, ya a punto de meterme en la estela, en el rebufo de los compañeros, para ver si puedo pelearme y meterme allí en el podio, que ya sabes que es lo que siempre perseguimos en las carreras. Hago todo un esfuerzo por modificar, y ahí le dan un empujón al corredor y está perdiendo posiciones a Horst Outside 126, que se está peleando allí con la 2ª posición y que también lo impacta, tratando de tomar venganza por la maniobra sucia anterior. Y Lux se pone violento también y no quiere dejarme espacio y también quiere evitar, y lo pone a trompear de nuevo. Y ahora se está peleando conmigo porque no quiere dejar rebasar a nadie. Se pone violento, se pone agresivo, está cargado de adrenalina el compañero Lux 6CZ, que increíblemente no le ponen ni siquiera una penalización, aunque se quedó atrás. Parece que no tuvo rendimiento suficiente para seguir peleando, así que se está quedando allí rezagado. Ya estamos ocupando, con toda esa locura, estamos ocupando la 2ª posición. Mira nada más cómo nos estamos acercando al líder, al compañero de nombre Climeur, que está ya solo a 1,5 segundos por delante y cada vez menos, cada vez estamos más cerca. Así que, señores, si las cosas siguen así, creo que vamos a ganar la carrera, pero tenemos que hacer todo lo posible por evitar las penalizaciones. Las penalizaciones pueden complicarnos muchísimo las cosas para el cierre, aunque también es cierto que de hasta ahora no he visto un coche que se pegue mucho, que tenga un rendimiento similar al nuestro. Así que bueno, pues desde ese lado también puedo estar un poco más tranquilo. Ya veremos qué pasa en la última vuelta.
Muchos también tratan de mantener un ritmo sosegado para administrar las llantas y no sufrir tanto al final, porque a pesar de que son solo 3 vueltas, es un circuito muy largo, hay muchos kilómetros y se desgastan también con mucha facilidad. Y créanme cuando les digo que esta configuración con tracción trasera desgasta menos goma que con la tracción integral, se sufre mucho más. De hecho, recomiendo un compuesto de neumáticos deportivos si vas a usar la configuración integral de serie. Así que mira nada más cómo salgo de esta curva y se me tambalea el coche y ya perdí allí, se me deslizó. Casi pierdo el control del coche y me ponen una penalización de 100 milésimas, lo que también ahora complica las cosas para el cierre y se me está acercando allí peligrosamente el compañero Greedy Nate 834, que también tiene una penalización de 600 milésimas, probablemente por lo mismo que me sucedió a mí. La forma como se colió allí, perdió adherencia a las gomas traseras, fue increíble, qué lástima. Y me pongo allí por fin en la estela de Clineur, que ya le asomo la trompa, pero parece que tiene un poquito de mejor velocidad punta que nosotros tenemos más carga aerodinámica que él. Él se mete por la parte interna y hace un pequeño roce, que casi me complica la cosa, pero no, estamos bien. Podemos seguir avanzando, podemos seguir adelante, sacándole el provecho a nuestro coche. El compañero Clineur no tiene ninguna penalización encima, pero se está quedando atrás rápidamente. Es probable que tampoco tenga gomas para concluir la carrera, así que se va a tener muchísimos inconvenientes en el cierre, porque también tenemos allí al otro compañero Greedy Nate 834 que se le está acercando bastante y quiere también arrebatarle la segunda posición. Ahí los estoy viendo los dos cerquita, uno pegado con el otro. Cuando ya estamos llegando a la última etapa del circuito, vamos a ver qué pasa. Y efectivamente Clineur ahí casi había perdido la posición, pero nuevamente la recuperó milagrosamente. Vamos a ver qué pasa en esa curva. Sí, señores, Clineur se impone y Greedy Nate cierra en la tercera plaza con una penalización superior al segundo. Escalando 19 posiciones, conseguimos la victoria de una manera impresionante. 2 minutos 27, 742 milésimas, el mejor tiempo de vuelta. ¿De acuerdo? Así que el rendimiento de este Porsche 911 Turbo carrera del 2014, sinceramente que vale muchísimo la pena, y ya lo consigues ahí en la biblioteca de la comunidad. Escribe Romer Lorenzo en el creador y ahí lo tienes. Recuerda, se llama V8. Hay otras configuraciones que también puedes probar del mismo coche. En esta oportunidad y en esta carrera voy a usar la tracción integral de serie con un motor más pequeño, un bloque de apenas 2.8 litros creo, y usa un turbo único de carreras y también usa las llantas o las gomas deportivas que tienen un rendimiento superior en cuanto a desgaste se trata en relación, o si las comparas con las llantas deportivas, de carreras. ¿De acuerdo? Que necesitamos que precisamente las gomas aguanten toda la carrera, porque Maple Valley se caracteriza porque las gomas se consumen rapidito como caramelos, sobre todo en este tipo de coches que generan tanta fricción. Así que vamos a ver cuál es el desempeño. Iniciamos desde la parte posterior de la parrilla, desde atrás. Hay pocos coches, eso también nos favorece bastante. Vamos a ver cuál es el desarrollo de velocidad. Y arrancamos pisando a fondo, dándolo todo, extrayendo todos los caballos de potencia que nos pueda dar allí el coche, ese motor de bloque pequeño que lo hace también más ligero, más fácil de conducir. Y mira nada más cómo ya estamos metidos rápidamente en el podio, ocupando la tercera plaza. Ahora, a partir de aquí lo que tengo es que calentar las gomas y conseguir el ritmo de carrera. Uy, ahí se le deslizó el coche al compañero Malmustoso, que queda atrás, relegado, y mira nada más cómo se está peleando allí. Estaba a punto de salirse del asfalto, se iba a ir a hacer picnic en los campos de Maple Valley, mientras que con ese deslizamiento seguimos avanzando y ahora ocupamos la segunda plaza de la parrilla. A mí también se me desliza allí, se me sobrecalentaron las llantas, las 4 llantas, y eso complica también las cosas. Y se me escapa ligeramente el líder de la carrera, SAS S2RWD. Va adelante por tan solo un segundo, 700 milésimas de ventaja. Vamos a ver qué pasa. Son apenas 5 vueltas pautadas en este circuito. Y como les venía diciendo, si utilizan las gomas de carrera, se degradan rápidamente. Ya a partir de la mitad de la tercera vuelta ya se empieza a sufrir de desgaste y pérdida de grip. Así que, señores, estamos entrando al cierre
de esta etapa para ingresar en la recta de las emociones. Y mira nada más como le he descontado rápidamente tiempo al líder, ya lo tengo por debajo de medio segundo, y mira como le estoy metiendo allí en la succión para aprovechar el impulso adicional. Entramos aquí en esta curva descendente que es tan complicada y traicionera, y cruzamos la meta rumbo a recorrer la segunda vuelta, y me salgo ligeramente buscando espacio de maniobra y me ponen una penalización de 200 milésimas por haber sacado las gomas fuera del asfalto. Está bien, y me siento también afortunado porque no fue tan alta la penalización como me ha ocurrido en otros circuitos. Así que bueno, señores, como les venía diciendo, y me vuelvo a salir ligeramente del asfalto buscando espacio, y ahora sí no me perdonan y me ponen, ahora me ponen otro. No, esto se quedó pegado, señores, definitivamente. Se bugueó el sistema de penalizaciones y me castigó y triple. Ahora tengo 2 segundos, 200 milésimas en mi contra para el cierre de la carrera. Eso me va a complicar muchísimo si quiero ganar. Pero aquí el compañero parece que se le están agotando allí los espacios y queda por fuera tratando de sobrevivir, pero lo sorprendo por la parte interna, arrebatándole la línea y así también consiguiendo adelantarle. Ok, ya tenemos el liderazgo de la carrera tentativamente. Ahora tenemos que ensanchar la ventaja para que él no pueda aprovechar esa penalización que tengo en mi contra para cuando vaya a concluir la carrera. Uy, ahí casi pierdo el control en esa transferencia. Y mira cómo sí se quedó bugueado el sistema de penalizaciones que hice. Quedó allí la alerta de fuera de la pista, se quedó ahí girando. Qué barbaridad, qué lamentable. Ojalá que en algún momento sinceramente pongan manos a la obra y terminen de solucionar este problema, porque la verdad es que es un sistema de penalizaciones que está muy complicado, está muy alocado, no funciona de manera efectiva. Todavía hay muchísimos errores al respecto, pero bueno, hacemos lo que podemos. Apenas hemos conseguido una ventaja de 1 segundo, y allí con ese deslizamiento perdí algo también de rendimiento y algo de ventaja de tiempo, pero bueno, no pasa nada, seguimos avanzando. Nos quedan 2 vueltas y fracción para concluir la carrera, y el corredor SAS S2RWD que está allí pegadito tratando de que yo no me le vaya a escapar, y se me derrapa el coche. Ahora esto se va a convertir en una carrera de drift al estilo Rápido y Furioso de Tokyo Drift, casi, ¿eh? Y el ambiente, el escenario así, con neblina y en la noche, la verdad es que sí me recuerda bastante a la película. Lo cierto es que ya estamos por concluir la tercera vuelta y no hemos conseguido gran ventaja de momento. Pero tengo la tranquilidad de que ya para la vuelta número 4 probablemente el compañero SAS va a tener muchísimos problemas para sostener el rendimiento de su coche si está usando las gomas de carrera. Aunque esté usando el compuesto de neumáticos intermedios, si no lo sabe gestionar, va a tener muchísimas dificultades para cerrar la carrera con calma, sin problemas, pues sin problemas de adherencia me refiero. Así que, señores, vamos a entrar de vuelta en la recta de las emociones con una ventaja de 1,5 segundos en relación a mi perseguidor. Cruzamos allí para la cuarta vuelta, la penúltima del circuito. Vamos a ver si resiste, si podemos soportar, si podemos ensanchar esa ventaja para que el compañero no pueda aprovechar esa penalización y arrebatarnos la victoria. Lo veremos a continuación. Y efectivamente, señores, ya estamos terminando la carrera y he conseguido una ventaja significativa de más de 6,5 segundos en relación al compañero SAS S2RWD, que se quedó allí rezagado por lo que les había dicho. Ya no tiene gomas para pelear. Miren nada más en el diagrama como aún estoy a la mitad de la vida útil de mis llantas, o sea que tengo una ventaja importante de rendimiento, lo suficiente como para llegar al final de la carrera sin sudar. Cruzo la meta con la victoria y el dominio total del circuito, invirtiendo 8 minutos en toda la carrera, escalando 7 posiciones desde la largada y hubo 2 abandonos. Mejor tiempo de vuelta 1:35.409, el mejor tiempo del circuito. No me quejo, estuvo bastante buena y el rendimiento de este coche estuvo también muy idóneo. Estuvo idóneo para el desarrollo de la carrera. No es el mejor, pero funciona. Nos vemos en la próxima.